Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 301. Adaptarse. El Charizard del señor Moore no volaba muy rápido. Parecía que esperaba intencionadamente a los demás entrenadores, ya que no todos los Pokémon podían volar tan rápido como un Charizard de nivel élite. Más de 100 personas se elevaron al cielo montadas en sus Pokémon. Fue un espectáculo impresionante, e incluso los habitantes de Pueblo Pardal no pudieron evitar mirar hacia arriba con asombro. Siguiendo al Charizard del señor Moore, el grupo de entrenadores voló hacia el este y pronto se adentró en la inmensidad del océano, rodeado de aguas azul profundo. Durante el vuelo, Yuga divisó ocasionalmente algunas pequeñas islas flotando en la superficie del mar. Sin embargo, el señor Moore las pasó de largo sin prestarles atención, lo que indicaba que no eran su destino. De esta manera, Yuga y los demás volaron durante casi un día entero, deteniéndose brevemente en islas deshabitadas solo cuando alguien ya no podía soportar el viaje. Por suerte, encontraron muchas de estas islas en el camino. De lo contrario, podrían haberse agotado y nunca haber llegado a su destino, inesperadamente lejano. Finalmente, cuando el sol anaranjado comenzaba a ponerse, el señor Moore, montado en Charizard, señaló hacia adelante y gritó al grupo de entrenadores que venían detrás: «Hemos llegado a nuestro destino». Tras su gesto, los entrenadores miraron en la dirección que él indicó y vieron una isla lejana cubierta de frondosos árboles. Aunque ya era invierno, las zonas costeras de la región de Hoenn seguían siendo tan cálidas como en primavera, una característica del clima de la región. En el centro de la isla se alzaba un imponente pico montañoso. Según la información que habían recibido previamente, ese debía ser el lugar del descubrimiento de la veta de Piedra Fuego, un volcán inactivo y punto de encuentro para Pokémon de tipo fuego. Al oír las palabras del señor Moore, los instructores estallaron en vítores. Después de un día de vuelo, todos se sentían algo fatigados. Bajo la guía del señor Moore, el grupo descendió hasta el borde de la isla, donde fueron recibidos por un grupo que les dio la bienvenida. Estos individuos conformaban el equipo de avanzada de la Liga Pokémon, compuesto principalmente por geólogos y personal de apoyo, junto con un equipo de mineros. Una vez que Yuga y los demás eliminaran a los Pokémon de tipo fuego de la zona, este personal realizara estudios y comenzaría las operaciones mineras. El líder de la comitiva, un hombre de mediana edad y aspecto corpulento, se apresuró a acercarse al ver al señor Moore desmontar de su Charizard. Los saludó efusivamente diciendo: «Señor Moore, por fin ha llegado. Lo estábamos esperando con impaciencia». Era evidente que el señor Moore y aquel hombre de mediana edad se conocían bien. El señor Moore soltó una carcajada y respondió: «No hay prisa. Ya estamos aquí». El hombre de mediana edad dijo: «Sí, sí. Permítanme que les consiga alojamiento. Se está haciendo tarde y no es el momento adecuado para seguir adelante. Podemos hablar del asunto mañana». El señor Moore asintió y dijo: «Muy bien, le agradecemos su ayuda». El hombre de mediana edad hizo un gesto con la mano y añadió: «No es ninguna molestia. Es mi deber». Dirigiéndose al grupo de instructores, el señor Moore dijo: «Se está haciendo tarde, así que acomodémonos aquí para pasar la noche. Mañana les informaré sobre la situación de la isla y luego continuaremos con nuestra misión». Los entrenadores no tuvieron objeciones y aceptaron este plan. Tras la presentación del señor Moore, Yuga y los demás supieron que el hombre de mediana edad que los recibía se llamaba Ux. Era un geólogo de renombre y el responsable de la explotación minera. Llegaron a la isla poco después del descubrimiento de la veta de Piedra Fuego. Ux ya había realizado un estudio preliminar de toda la isla y había establecido una base rudimentaria. Bajo la guía de Ux, Yuga y su grupo lo siguieron hasta esta base rudimentaria. El perímetro de la base estaba cercado con alambre, probablemente para evitar que ciertos Pokémon entraran accidentalmente. Los edificios de la base eran del tipo prefabricado de metal, muy prácticos. Muchos miembros del personal entraban y salían de las salas metálicas, dando la impresión de estar bastante ocupados, pero Yuga y el grupo de entrenadores no podían comprender sus actividades. Ux condujo a Yuga y a los demás hasta una hilera de edificios metálicos de 2 pisos y los señaló, diciendo: «Durante nuestra operación, se alojarán aquí. Es bastante básico, así que espero que tengan paciencia». Sinceramente, la mayoría de los entrenadores se sorprendieron de tener alojamiento. Inicialmente esperaban acampar en sus propias tiendas de campaña, y muchos de ellos las habían traído consigo. Los entrenadores solían estar acostumbrados a las dificultades.
De lo contrario, no durarían mucho en ese camino. Incluso alguien como Steven, que provenía de una familia adinerada, había pasado años viviendo aventuras en la naturaleza. Por eso sus habilidades superaban las de sus compañeros. Las batallas, el entrenamiento y las aventuras siguieron siendo los temas inmutables para la mayoría de los entrenadores. Por supuesto, Yuga, el supuesto entrenador, era una excepción. Al fin y al cabo, él era el que tenía los trucos. Según el acuerdo de Ux, los instructores eligieron habitaciones en la hilera de edificios metálicos de 2 pisos. Sin embargo, como eran un grupo numeroso y el número de habitaciones era limitado, la mayoría terminó compartiendo habitación con un compañero. Flannery compartía habitación con una entrenadora desconocida, mientras que Yuga se encontró compartiendo habitación con un entrenador desconocido. Las habitaciones eran muy básicas, con literas, una mesa, 2 sillas y la ropa de cama esencial. Mientras Yuga inspeccionaba la habitación, entró su compañero de cuarto temporal. Oye, tú eres el entrenador que monta el Dragonair. El recién llegado era un joven de unos 20 años, y pareció bastante sorprendido al ver a Yuga. Hola. Soy Yuga. Vamos a llevarnos bien estos días. Yuga asintió y saludó al joven. Hola. Soy Beidou. Encantada de conocerte. Beidou parecía tener una personalidad extrovertida, siempre luciendo una sonrisa radiante en su rostro. Por cierto, ¿eres del gimnasio Arrecípolis? Preguntó Beidou de repente a Yuga. Yuga hizo una pausa y luego asintió. Aunque técnicamente no pertenecía al gimnasio Arrecípolis, lo representaba. No tenía ganas de dar explicaciones, así que decidió seguirles la corriente. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Yuga con curiosidad. Beidou soltó una risita y respondió. Creo que ya todos lo saben. Después de todo, fuiste el último en llegar. Nos habíamos reunido un día antes de la hora prevista. Es una especie de regla no escrita. ¿No te lo dijo tu líder de gimnasio? No tenía ni idea. Exclamó Yuga. No tenía ni idea de esta convención. Le sorprendía haberse hecho un nombre incluso antes de llegar. Pero, ¿por qué el señor Juan no le había mencionado nada al respecto? Lo que Yuga desconocía era que ni siquiera el señor Juan estaba al tanto de esos detalles. El gimnasio Arrecípolis llevaba mucho tiempo sin participar en este tipo de operaciones, y siempre había sido Ayace, su discípulo, quien dirigía los equipos en el pasado. Por lo tanto, Juan nunca se había fijado en esos matices. Capítulo 302. El encargo del señor Moore. Beidou tenía una personalidad agradable, y a Yuga le resultó fácil conversar con él. Tras charlar un rato, se dirigieron juntos a la cafetería de la base. Durante su estancia allí, comerían en esa cafetería. Antes de ir a sus habitaciones, Ux ya les había enseñado las instalaciones. Durante su conversación, Yuga se enteró de que Beidou trabajaba en la guardería Evergrande City. Sin embargo, se había incorporado hacía poco, así que no conocía bien a sus compañeros. Por eso le habían asignado una habitación con Yuga. Pero Yuga no sentía que sus compañeros lo excluyeran. Al fin y al cabo, era natural que los compañeros se conocieran mejor, y él era el recién llegado. Por lo general, sus compañeros eran muy considerados. Sin embargo, Yuga percibió esta situación como una forma sutil de exclusión. Si realmente querían cuidar de Beidou, ¿no deberían haberse separado y dejado al recién llegado con su propio equipo? Sin embargo, no se podía culpar a estas personas por sus acciones. Al fin y al cabo, no tenían ninguna obligación de cuidar de alguien con quien no tenían ninguna relación previa. Así es la naturaleza humana. Así pues, Yuga y su grupo de entrenadores pasaron su primera noche en la base en total tranquilidad. Al día siguiente, después de desayunar, el señor Moore reunió a Yuga y a los demás. Actualmente nos encontramos en una isla llamada Isla Inuma. Claro que antes no tenía nombre. Le pusimos este hace poco. Permítanme darles información sobre la isla Inuma, dijo el señor Moore a los instructores. Todos escuchaban atentamente, ya que la información solía ser crucial durante las aventuras en la naturaleza. Seguro que lo viste desde el cielo cuando volaste hasta aquí en tu Pokémon volador. Esta isla es muy grande y la mayor de esta zona. Además, nunca antes había sido urbanizada. Esto significa que puede haber peligros desconocidos, así que ten mucho cuidado durante tu expedición. A continuación, nuestro objetivo en esta misión es reunir Pokémon de tipo fuego, que se encuentran cerca del volcán inactivo en el centro de la isla. En otras palabras, ahí está vuestro destino. Sin embargo, no creas que solo porque los Pokémon de tipo fuego se reúnen cerca del volcán inactivo, el resto de la isla está a salvo. Estarías muy equivocado.
Nuestras investigaciones han revelado que los bosques de la isla están repletos de otros tipos de Pokémon, y todos ellos son muy poderosos. Si no tienes cuidado, tu vida podría correr peligro. Tu misión no consiste solo en lidiar con los Pokémon de tipo fuego cerca del volcán inactivo, sino también en encontrar una ruta relativamente segura para que nuestro equipo minero pueda entrar. Además, el señor Moore les informó sobre 3 grupos enormes de Pokémon en los otros lados de la isla, advirtiéndoles que no provocaran a estos grupos a la ligera. Al este de la isla, se encontraba un territorio perteneciente a un grupo de Shiftry, Nuzleaf y Sidot. Eran numerosos y su líder era excepcionalmente poderoso. Al sur se encontraba el territorio de los Ursarinx, y aunque su número no era tan grande como el de los Shiftry, eran excepcionalmente feroces. Su fuerza general superaba la de los Shiftry. Al norte se extendía el territorio de Agron, el grupo más poderoso de los 3. Su líder era un Pokémon de élite legítimo. Estos 3 grupos de Pokémon superaban la capacidad de Yuga y su grupo de entrenadores. Lo único que debían hacer era ocuparse tranquilamente de la relativamente segura costa occidental, y podían ignorar a los otros 3 bandos. El señor Moore hizo hincapié en que no debían cruzar a esos territorios bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, sufrirían las consecuencias. El propósito del señor Moore al venir aquí era únicamente ayudar a Yuga y a los demás a lidiar con los Pokémon excesivamente poderosos de la costa occidental, cerca del volcán inactivo. Además, se les advirtió que jamás tomaran un atajo volando directamente al volcán inactivo en el centro de la isla. Si lo hacían, tendrían un final espantoso. Porque tus acciones sin duda atraerán la atención de numerosos Pokémon de tipo volador, lo que podría provocar que ataquen en grupo. El señor Moore les dio a Yuga y a los demás una visión general de la situación de la isla, y ahora podían comenzar su misión. Antes de partir, el señor Moore se acercó en secreto a Yuga. Joven, tengo una petición un tanto incómoda que quiero hacerle. No estoy seguro de si debería mencionarla. Al ver la expresión algo avergonzada del señor Moore, Yuga se quedó perplejo. ¿Qué podría estar preocupando al anciano? Si tienes algo que decir, dímelo. No hace falta ser tan educado. Yuga se sintió agradecido con el amable anciano que le había regalado los Vulpix. En voz baja, el señor Moore le dijo a Yuga. Verás, a Flannery todavía le falta un poco de práctica, y estoy algo preocupado por ella. Así que espero que puedas cuidarla un poco más. Puede que tenga otros asuntos que atender y no podré estar pendiente de ella. De repente, Yuga lo comprendió. El anciano también estaba pasando por un momento difícil. Si bien los niños necesitan crecer a través de sus experiencias, el señor Moore también sentía un profundo afecto por su nieta, lo que lo llevó a buscar la ayuda de Yuga. Las habilidades de Flannery no eran particularmente destacables, pero dada su corta edad, era comprensible. No te preocupes, haré todo lo posible por cuidarla. Yuga aceptó de inmediato, ya que no era una tarea difícil para él. Muy bien, muchas gracias. Solo asegúrate de no decirle que yo te contacté. De lo contrario, seguro que se enfadará. Confesó el señor Moore, sintiéndose algo culpable. Yuga sonrió y lo tranquilizó. No te preocupes. No se lo diré. Dicho esto, el señor Moore se sintió tranquilo y se marchó para ocuparse de sus propios asuntos. Después de que el señor Moore se marchara, Yuga encontró a Flannery y le dijo: Flannery, ya que ambos estamos solos, ¿qué te parece si unimos fuerzas para esta misión? Al oír la propuesta de Yuga, los ojos de Flannery se iluminaron de alegría. ¿De verdad? ¡Qué bien! Anteriormente, Flannery había visto cómo otros formaban grupos con sus organizaciones, mientras ella permanecía sola. Estaba bastante ansiosa, así que la sugerencia de Yuga fue como un rayo de esperanza para ella. Tras realizar algunos preparativos en la base, varios equipos se adentraron gradualmente en el bosque, y Yuga y Flannery no fueron la excepción. El bosque Ata Isla era extremadamente denso, con grandes hojas que impedían el paso del sol. Solo algunos rayos de luz se filtraban, iluminando el suelo o la ropa de los entrenadores. Yuga liberó a su Bibillón para que vigilara en el aire mientras Absol permanecía cerca para protegerlo. Al ver esto, Flannery hizo lo mismo y liberó un Houndoom. Yuga asintió con aprobación. Houndoom, un Pokémon de tipo siniestro, era ideal para explorar la naturaleza gracias a su agudo sentido del olfato y su gran capacidad de vigilancia. Sin embargo, en comparación con el Absol de Yuga, Houndoom se quedó un poco corto. Si bien Houndoom carecía de un agudo sentido del olfato, la excepcional percepción de Absol, especialmente en lo que respecta al peligro, no tenía parangón entre la mayoría de los Pokémon. Capítulo 303. El aliado Shiny. Observando a Flannery con cautela, Yuga preguntó de repente: Flannery, ¿tienes miedo?
Yuga sabía que Flannery estaba experimentando la naturaleza salvaje, lejos de la sociedad humana, por primera vez. Anteriormente, solo había realizado actividades al aire libre cerca de Pueblo Lavacalda. Por eso le hizo esa pregunta. Las zonas salvajes cercanas a los núcleos urbanos eran significativamente diferentes de las zonas salvajes remotas como la isla Illuma. Los Pokémon salvajes que habitaban las zonas silvestres cercanas a los pueblos humanos se habían adaptado a la presencia humana con el tiempo. Sabían que la mayoría de los humanos no les harían daño. Como mucho, podrían capturarlos. Y no les importaba ser capturados, ya que a menudo significaba una vida mejor. Sin embargo, en lugares como la isla Illuma, la historia era completamente diferente. Para los Pokémon de allí, los humanos podían ser considerados amenazas potenciales, parte de su cadena alimenticia o invasores de su territorio, y atacaban sin piedad. En el mundo Pokémon, los niños solían comenzar sus aventuras alrededor de los 10 años, explorando únicamente las zonas silvestres cercanas a los pueblos que habían sido exploradas por generaciones de entrenadores. No se aventuraban demasiado lejos, pues corrían el riesgo de enfrentarse a innumerables peligros. Solo los entrenadores experimentados se aventuraban lejos de las ciudades humanas en busca de aventuras. Por lo tanto, las zonas salvajes del mundo Pokémon se clasificaron por niveles de dificultad. Tras escuchar la pregunta de Yuga, Flannery dudó un momento y luego respondió con seguridad. ¿Miedo? ¿Cómo podría tenerlo? Yuga lo pensó y se dio cuenta de que, con la personalidad despreocupada de Flannery, la palabra miedo probablemente ni siquiera existía en su diccionario. De repente, un hilo de seda blanca salió disparado de la nada, atando el tobillo de Flannery, y parecía que estaban a punto de izarla hasta lo alto de los árboles. Es un Ariados. Yuga divisó inmediatamente al Pokémon con aspecto de araña escondido entre las hojas. Tal vez presintiendo que había sido descubierto, el Ariados dejó de esconderse. Salió de entre las hojas con audacia, mirando amenazadoramente a Yuga y Flannery. ¿Cómo se atreve a tendernos una emboscada? Houndoom, usa lanzallamas. Flannery estaba furiosa y ordenó a su Houndoom que contraatacara. Un torrente abrasador de llamas se dirigió hacia el Ariados. El Ariados resultó ser todo un espectáculo. Cuando el lanzallamas de Houndoom impactó, se desplomó del árbol, humeando, pero por suerte, la humedad del bosque evitó cualquier incendio. De lo contrario, Yuga y Flannery habrían tenido que preocuparse por usar ataques de tipo fuego. Justo cuando Flannery celebraba su victoria sobre los Ariados, Yuga la jaló y le dijo: no te emociones demasiado. Mira hacia arriba. Ante las palabras de Yuga, Flannery levantó la vista. Al ver lo que les esperaba, su alegría se convirtió en asombro. Sin saberlo, habían sido rodeados por más de una docena de Ariados. Lo que resultaba más intimidante era que su líder era un Ariados brillante, más grande que los demás. Los Ariados comunes tenían la cabeza y el abdomen rojos con marcas negras, mientras que sus extremidades traseras y patas eran amarillas con dibujos morados. Este fue el opuesto. Su cabeza y abdomen eran de color púrpura, con dibujos rojos, y sus apéndices dorsales y patas tenían marcas rojas. Este fue el segundo Pokémon Shiny con el que se encontró Yuga, siendo el primero su propio Florges. Flannery no pudo evitar exclamar: ¡Wow! Esto es tan emocionante. Acabamos de entrar en el bosque. ¿De qué otra forma describiría tu abuelo este bosque como peligroso? Dijo Yuga, mientras examinaba el Ariados Shiny. Ariados. Tipo: insecto, veneno. Habilidad: francotirador. Género: femenino. Potencial: verde. Nivel: 35 movimientos. Danza espada, foco energía, púas tóxicas, pin misil, disparo de mora, picotazo veneno, megacuerno. Este Ariados, que vivía en estado salvaje, tenía un impresionante repertorio de movimientos. No solo poseía movimientos como danza espada para potenciar sus habilidades, sino que también heredó el poderoso movimiento de tipo bicho, megacuerno. Sin embargo, Ariados, en general, no era conocido por su fuerza, y este Ariados Shiny ya era el más fuerte ante grupo de Ariados. ¿Qué deberíamos hacer? Le preguntó Flannery a Yuga después de que éste permaneciera en silencio un rato. ¿Qué más? Luchamos de frente. Yuga no tenía muy buena opinión de un grupo de Ariados con una fuerza mediocre. Mientras Yuga hablaba, todos los Ariados usaron simultáneamente disparo de hilo contra Yuga y Flannery. El Houndoom de Flannery y el Absol de Yuga estaban listos, y desataron lanzallamas y pulso umbrío, respectivamente, para repeler los hilos de seda de araña. En el aire, Bibillón ya se había fortalecido con danza aleteo cuando aparecieron los primeros Ariados. Hilos dorados descendieron del cielo, atrapando a los Ariados.
Las corrientes eléctricas en los hilos provocaron que los aliados atrapados gritaran de dolor. Sin embargo, el aliado Shiny era excepcionalmente rápido. Evadió rápidamente el ataque de la electrotela de Bibillón moviendo sus 4 patas a la vez. Al ver que su electrotela era esquivada, Bibillón se sorprendió. Batió sus alas y apareció instantáneamente frente al aliado Shiny, bloqueándole el paso. Bibillón, con su potencial índigo, era uno de los Pokémon de Yuga que más rápido crecía, solo superado por Dragonair. Actualmente en el nivel 42, estaba cerca de alcanzar a Absol en el nivel 45 y a Florges en el nivel 48. Su fuerza era notable. Al ver a Bibillón interponiéndose en su camino, el aliado Shiny no dudó y lo atacó con picotazos venenos. A Bibillón no le importaban los picotazos venenos. Sus ojos brillaban y, con una redirección psíquica, devolvía a los aguijones que se aproximaban directamente hacia el aliados. Esta era la redirección psíquica de Bibillón, una técnica que había desarrollado basándose en su movimiento psicorrayo. El Pokémon Potencial Índigo demostró un potencial increíble. Ariados no esperaba que su propio ataque se volviera en su contra. Los picotazos venenos controlados por la redirección psíquica de Bibillón lo alcanzaron directamente. Al ser de tipo veneno, Ariados era naturalmente débil a los ataques de tipo psíquico. El redireccionamiento psíquico de Bibillón le quitó instantáneamente la mitad de su salud restante. Al ver cómo sus compañeros quedaban atrapados en la electrotela de Bibillón y posteriormente eran derrotados por Absol y Hundum, los brillantes aliados decidieron que era hora de huir. Pero un hilo dorado de electrotela bloqueó su ruta de escape. Al darse cuenta de que no había forma de escapar, el aliado saltó de la rama de un árbol. El cuerno blanco de su frente emitió una luz brillante que se extendió rápidamente, apuntando directamente a Bibillón en el aire. Este era el ataque más poderoso del aliado Shiny. Megacuerno. Sin embargo, este movimiento no afectó a Bibillón, conocido por su agilidad. Esquivó fácilmente el ataque y, con un rápido movimiento, contraatacó con otro redireccionamiento psíquico. Con solo la mitad de su salud restante e inmovilizado en la telaraña eléctrica, el aliado Shiny cayó del cielo, incapacitado. Yuga lo capturó rápidamente con una Pokéball. «Vámonos», dijo Yuga después de que todos los aliados hubieran sido eliminados. «¿Quieres los otros aliados?» Flannery, siendo entrenadora de tipo fuego, no tenía ningún interés en los aliados de tipo bicho. Señaló a los otros aliados y le preguntó a Yuga. «No, gracias». Yuga negó con la cabeza y continuó explorando el bosque. Flannery la siguió rápidamente, acompañada de su Hundum. Capítulo 304. Beidou solitario. Tras el ataque de los aliados, Yuga y Flannery se volvieron más cautelosos, ya que no sabían cuándo podría aparecer un peligro repentino. Aunque se encontraban en una selva densa, el entorno era inquietantemente silencioso. Yuga y Flannery caminaban sobre una alfombra de hojas secas y ramitas, produciendo un desagradable crujido. En ese instante, tanto Yuga como Flannery oyeron una serie de rugidos. Permanecieron alerta y se dirigieron sigilosamente hacia la fuente del ruido. Yuga apartó con cuidado algunas ramas y hojas y, a través del hueco, vio a un Zangus enfrascado en una feroz batalla con su enemigo natural, un Seviper. Era evidente que este Zangus en particular poseía la habilidad de inmunidad, lo que hacía que el veneno del Seviper fuera ineficaz contra él. Además, el Seviper estaba notablemente más débil. En ese momento, el Zangus lo sujetaba firmemente por el cuello, haciéndolo girar sin cesar. Incluso Yuga, un forastero, sintió lástima por el Seviper. Los rugidos que oyeron provenían del angustiado Seviper. Yuga hizo un gesto a Flannery, indicándole que se mantuviera alejada, ya que no quería interferir en la batalla entre esos dos enemigos naturales. Flannery, comprendiendo la intención de Yuga, asintió en silencio, y ambos se alejaron del lugar. Lejos de la batalla que se libraba entre el Seviper y el Zangus, Yuga y Flannery continuaron su viaje hacia el volcán inactivo situado en el centro de la isla. Mientras caminaban, se encontraron con un estanque donde vivían varios Loutadisurcrypt. Loutadisurcrypt no eran particularmente fuertes, pero al ver acercarse a Yuga y Flannery, no mostraron temor alguno. En cambio, los observaron con curiosidad. Los Loutad, en particular, tenían una mirada perdida en los ojos, lo que los hacía parecer bastante lindos. Yuga seleccionó 2 Loutad con potencial verde y 2 Surcrypt con potencial verde y los capturó. Los demás Loutadisurcrypt no opusieron resistencia alguna. Quizás se dieron cuenta de que no podían oponerse a la autoridad de Yuga. Yuga pensó que podría colocar a estos 2 Loutad en los estanques de su subecoparque de pastizales y hacer que regaran los campos diariamente. Ojalá hubiera más. Sería mejor si hubiera más, pensó Yuga.
Sin embargo, era difícil encontrar Pokémon con gran potencial. Se imaginó a Lotad de pie en el agua, avanzando ordenadamente hacia los campos, paso a paso. Oh, sería tan adorable. El inescrupuloso empresario Yuga había vuelto a pensar en cómo explotar el trabajo de sus Pokémon, sin perdonar ni siquiera al más débil Lotad. ¿Por qué solo capturaste 4 de tantos Lotad y Surcrit? Preguntó Flannery con curiosidad. Flannery sabía que Yuga tenía una guardería, así que no le sorprendió que capturara Pokémon. Sin embargo, Yuga siempre elegía a los que capturaba, y ella no entendía por qué. Yuga sonrió y dijo una pequeña mentira piadosa. Selecciono los que parecen tener mejor potencial de desarrollo. Se trata del valor genético, no de la cantidad. Flannery no era criadora y no podía discernir cuáles tenían mejor potencial de desarrollo y cuáles no. Simplemente confió en la explicación de Yuga. Tras un breve descanso junto al estanque, ambos continuaron su viaje. Mientras Yuga y Flannery avanzaban con cautela hacia el centro de la isla, Beidou, junto con un Delcatty, salió disparado de entre la hierba alta. El rostro de Beidou estaba cubierto de tierra. Al ver a Yuga y Flannery, gritó mientras corría. ¡Corran rápido! Al principio, Yuga y Flannery estaban desconcertados por la forma en que Beidou corría. Pero entonces, vieron un enjambre de vidril emergiendo de la hierba detrás de él, con aspecto amenazador. Bibillón, crea una electrotela. Ordenó Yuga. Innumerables electrotelas, crepitando con electricidad, se adhirieron a las ramas que tenían delante, formando una peligrosa trampa que bloqueó el paso del vidril. El vidril, temiendo que las electrotelas crepitaran con electricidad, no se atrevió a avanzar más. Tras inspeccionar brevemente a Beidou, Delcatty y sus alrededores a través de las electrotelas, se alejaron a regañadientes. Al ver que los vidril se retiraban, Beidou y Delcatty respiraron aliviados. Muchas gracias, Yuga, dijo Beidou, secándose el sudor de la frente y aún recuperando el aliento. A Yuga le pareció extraño y preguntó: ¿No viajabas con tus compañeros de equipo? ¿Por qué terminaste siendo perseguido por vidril de esta manera? Al oír la pregunta de Yuga, el rostro de Beidou se tensó momentáneamente, y luego soltó una risita incómoda. Bueno, nos separamos. Por la expresión de Beidou, Yuga se dio cuenta de que la historia era más compleja que una simple separación, pero como Beidou no parecía dispuesto a compartir nada, no insistió. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? ¿Vas a buscar a tus compañeros de equipo? Preguntó Yuga. Beidou permaneció en silencio, y un silencio incómodo quedó suspendido en el aire. ¿Qué te parece si te unes a nosotros por ahora? Sugirió Yuga. Flannery, ¿qué opinas? Dado que el equipo no era exclusivamente de Yuga, también buscó la opinión de Flannery. Me parece bien. Dijo Flannery con indiferencia. De hecho, pensaba que cuanta más gente, mejor. ¿De verdad? ¡Qué bien! Beidou se alegró mucho al ver que Flannery había accedido a que viajara con ellos. Al ver que Beidou estaba más inclinado a acompañarlos que a buscar a sus compañeros de equipo, Yuga supuso que algo debía haber sucedido entre ellos. Ella es Flannery, y ella es Beidou. Viajaremos juntas por ahora, así que vamos a conocernos. Yuga hizo una breve presentación, y después de que Beidou y Flannery intercambiaran saludos, se formó un sencillo equipo de 3 personas. Mientras continuaban su viaje juntos, además de Delcatty a su lado, Beidou también liberó un Crobat para patrullar los cielos junto al bibillón de Yuga. Después de todo, era más fácil detectar posibles problemas desde el aire. La fuerza de Beidou era bastante impresionante. Tanto Delcatty como Crobat habían alcanzado un nivel superior a 40. Si no fuera porque su potencial era inferior al de los Pokémon de Yuga, incluso podrían superarlo en poder. Al menos el Houndoom de Flannery, con su potencial verde, no podía competir con estos 2 Pokémon. Poco después de que los 3 reanudaran su viaje, se encontraron con un Pokémon familiar con el que ya se habían topado antes. Un Zangoose. Este Zangoose estaba cubierto de veneno púrpura, el mismo que habían visto atormentando a un Sebaíper anteriormente. Al parecer, el Sebaíper había sido víctima de ello. Este Zangoose tenía un carácter feroz. Al ver a los 3 individuos, no dudó y lanzó un ataque inmediato, usando cuchillada directamente hacia Yuga. Pero, ¿permitiría el Absol de Yuga que se saliera con la suya? El golpe bajo de Absol impactó directamente contra la cuchillada de Zangoose. En consecuencia, Zangoose salió disparado y se estrelló contra un gran árbol. Aturdido y confundido, quedó tendido allí, avergonzado. Pensar que había vagado por la jungla durante tantos años, solo para ser humillado por un adversario insignificante. ¿Qué era esa inquietante aura que emanaba de ese insignificante adversario?
En un abrir y cerrar de ojos, Zangus recuperó el equilibrio, levantó las patas delanteras y se preparó para usar cuchillada de nuevo. Sin embargo, esta vez su objetivo era Absol. Antes de que pudiera acercarse a Absol, una andanada de psicocorte fue lanzada directamente contra él, impactándolo de lleno en la cara. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue: después de todos estos años vagando por la selva, dejando atrás al desmayado Zangus, los tres continuaron su camino, continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.